Marcos capítulo 14, versículos 43 hasta el 52. Voy a tomar lectura. Y dice así la palabra de Dios. Sígueme con tu vista. Y dice así: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Vamos a orar. Bendito Dios, bendito Padre, te damos gracias por este momento. Gracias porque tú nos permites estar aquí, por tu iglesia, Señor, por Betel, porque a pesar de lo que ocurre, a pesar de todas las circunstancias, nuestros problemas, nuestros pensamientos malos, nuestra rutina que a veces es ciertamente pesada, Señor, tú nos traes aquí, Señor, y nos permites descansar, Señor, a la luz de tu palabra, a la luz de todo lo que tú nos dices, Señor. Que sea así, Señor, que tú nos permitas descansar y nos permitas también estar animados, estar atentos, velando, Señor, orando, siendo responsables, Padre, de tu gracia sea con nosotros, Señor. Guíanos en este tiempo, guíanos a través de tu palabra, Señor. Pon ojos atentos a ello, oídos, Padre, atentos también a lo que tú nos dices, Señor. Y sobre todo, que podamos aplicar todo esto, Señor. Tuya es la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Me faltó 2 versículos, ¿verdad? Voy a tomar la lectura de estos 2 versículos. Dice: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Muy bien. Bien, hermanos, pueden tomar su lugar. Ya estamos muy cerquita de terminar. Estamos ya casi a nada. Primero Dios podamos culminar con este libro y comenzar el siguiente. Estamos en medio del capítulo 14, en esta situación del arresto de Jesús. Ya estamos en esta situación en la que Jesús va a morir, Jesús va a subir a la cruz, ¿no? Estamos en este capítulo más largo de Marcos. Los últimos días de Jesús, las últimas horas, incluso últimos minutos de Jesús para que Él sea crucificado. Jesús está en este huerto del Getsemaní. ¿Recuerdan el pasaje pasado? Él está orando. Él le dice a sus discípulos que se quedaran a vigilar, pero regresa 3 veces, los halla durmiendo, les da una enseñanza en cuanto a que debían estar atentos, ¿no? Entonces, Él está orando al Padre intensamente, dice la palabra de Dios. Él estaba angustiado, él estaba muy triste, dice también Marcos. Decíamos que no tanto esta tristeza, esta angustia, él estaba, también nos habla que estaba, Lucas nos habla de que estaba agonizando. Todo este sentir de Jesús no precisamente era por el azote físico que iba a recibir, sino por este despojo, ¿verdad?, de la gloria de Dios, ¿no? El Padre iba a derramar toda la ira sobre Jesús para llevar el pecado de estas ovejas descarriadas, como lo describe Isaías. Jesús se iba a separar de su santidad para hacerse pecado y para soportar todo el castigo, para soportar toda la ira justa de Dios sobre él.
¿no? Esto es tanto así que lo lleva a decir en esta oración. A Jesús le lleva a decir, ante esta situación que él estaba viviendo, Jesús le dice a su Padre: Padre, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú, ¿no? Dios tenía un plan ya establecido, ya debía hacerse conforme a las Escrituras, tanto así que Jesús dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Y Jesús sale fortalecido de ese lugar, puesto que también en los pasajes paralelos nos habla de que un ángel, ¿verdad?, descendió, lo fortaleció, y Jesús sale de ahí convencido, ¿verdad?, de ejecutar el plan glorioso, ¿no?, de darse por los pecadores en la cruz. Y es Jesús mismo quien va al arresto, ¿no? Es mismo Jesús que le dice a sus discípulos: vámonos, vamos allá, ha llegado la hora, ¿no? Los discípulos no entendían muchas cosas, estaban como perplejos, ¿no?, de lo que estaba sucediendo, también porque Jesús les había dicho que velaran, que oraran, pero los encuentra durmiendo, ¿no? Pues, y Jesús les da una enseñanza ante estas tres situaciones de que ellos se quedaron durmiendo, y Jesús les dice: el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Jesús les da esta última enseñanza antes de ser arrestado, ¿no? Y por eso es el que en versículo 41 vemos que Jesús es el que ora por ellos, ¿no? Jesús les enseña la disposición, Jesús les enseña la disponibilidad, Jesús les enseña a quién acudir en tristeza, en angustia, en necesidad, en incluso agonía, ¿no? Y Jesús a estos hombres, a estos tres hombres a los cuales llevó, les está enseñando que el único a quien debían depender es al Padre, ¿no? Y que el Espíritu a la verdad está dispuesto, ¿no? Y este pasaje nos va a mostrar el resultado de vivir en esa debilidad en la carne. Se va a seguir tocando este punto de la carne, este punto de vivir en la carne, ¿no? Y lo vamos a contrastar con respecto a vivir en el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, estamos viendo que Jesús se entrega, que Jesús se va a dar en intercambio, porque Él desea sanar, ¿verdad?, los corazones carnales y débiles de estos corazones dispuestos. El hecho de que haya pasado esta situación con los discípulos también nos habla de que Jesús quería precisamente sanar este tipo de corazones, estos tipos de corazones que estaban en la carne, ¿verdad? Por eso les dice previamente: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Y el hecho de que Jesús vaya hacia el arresto nos habla de que Jesús, por amor, quería cubrir todas estas debilidades de los hombres, ¿no?, para buscar a Dios. Entonces, este mensaje que veremos hoy debe llevarnos al punto, ¿verdad?, de ser transformados de la carne al espíritu, hacer morir la carne, hacer morir los deseos de la carne, la satisfacción de la carne en nosotros, y que vivamos por el espíritu, tal como lo citábamos anteriormente en Gálatas, ¿no?, y en Romanos 8 también. Pero quiero que vayamos al texto. Vamos a entrar en el versículo 43 y dice así: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Jesús, ¿se acuerdan? Jesús había dicho anteriormente, muchas veces decía: mi tiempo no ha llegado, cuando estaban a punto de querer arrestarlo, o a punto de incluso de querer matarlo. ¿Se acuerdan esa vez en la sinagoga de Jerusalén, no, la sinagoga de Nazaret, cuando lo acorralaron, lo querían aventar a un barranco, ¿verdad? Jesús iba caminando entre ellos, ¿no?, y decía: mi hora no ha llegado. Pero en estos momentos ya la hora ya había llegado de su arresto, ¿no? Él sabía los tiempos, los espacios. El Señor Jesús sabía los cumplimientos perfectos de la Escritura. En estos momentos había llegado la hora de ser arrestado. Jesús ya no iba a pasar por en medio de ellos, Jesús ya no iba a desaparecer entre la multitud, ¿no?, como lo habíamos visto anteriormente. Jesús ya está dispuesto, Jesús ya está presto para ser arrestado en estos momentos. Jesús estaba
había llegado la hora de ser arrestado por estos hombres a quienes en el versículo 41 les llamó pecadores, ¿verdad? Y ellos venían, estos hombres, estos pecadores de los cuales Jesús se refirió en el versículo 41, venían detrás de Judas, el traidor. O sea, Judas encabezaba este arresto, ¿no? Y dice aquí que traían consigo espadas, palos, en los pasajes, por ejemplo en Juan 18:3 nos habla que también llevaban con ellos linternas, porque era de noche. ¿Mm? Incitaron a la gente para decir, vamos por Jesús. Esa gente que había gritado, Hosana al hijo de David, era parte de esa gente, era la que estaba ahí y que iba por Jesús con palos, ¿no? Con linternas, con armas para arrestar a Jesús, ¿no? Entonces, además llevaban guardias, ¿no? De los cuales también estos guardias, la mayoría de ellos se caracterizaban por llevar palos, ¿no? Quiere decir que quizá pidieron ayuda de otras sectas o de otros grupos para arrestar a Jesús. Incluso a lo mejor algunos comentan que pidieron la ayuda de Roma, ¿no? De algunos soldados para arrestar a Jesús. Entonces, se calcula que esta gente que iba a arrestar a Jesús eran como 600 personas. ¿No? Imagínense, 600 personas para arrestar a un solo hombre. No sabían que este hombre ya se va a entregar, ¿no? Que era el plan de Dios, entregarse. Ellos querían asegurarse de arrestarlo, dado que en las ocasiones anteriores Jesús había pasado en medio de ellos o no habían podido, ¿no? Entonces estas personas con palos, con armas, querían asegurarse de arrestar a Jesús para matarlo. Ellos, podría ser que estos hombres, estos 600 hombres, al ver los milagros que Jesús había hecho, hacer algo sobrenatural para eliminarlos, ¿no? Por eso iba mucha gente, por eso pedían refuerzos en todos los grupos. Pero ellos no sabían, ¿verdad? No conocían el plan de Dios, y el plan de Dios era que Jesús debía entregarse voluntariamente para ejecutar el plan del Padre. Entonces Judas se encabezaba esta multitud, y dice el 44, fíjate, y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad, ¿no? O sea, para Judas no era suficiente solo con señalar a Jesús, ¿no? Con el dedo, o a lo mejor los religiosos hubiesen creído que Judas les iba a poner una trampa, ¿no? No sé. Entonces, para ellos y para Judas, para que ellos pensaran que Judas no los iba a traicionar, también a los religiosos, pues era este símbolo del beso, ¿no? Esto nos da a entender que Judas les aseguró hacer bien el trabajo, ¿no? de que él mismo ya había organizado. Judas buscó la manera posible para llevar a cabo bien el arresto, no importando a qué grado iba a llegar Judas, ¿no? No importando qué podía él hacer para profanar, para ensuciar, para destruir, con tal de conseguir su objetivo. Recuerden que Satanás ya había entrado en Judas, ¿verdad? Ya Satanás había tomado posesión de Judas desde la cena. Jesús le dice la palabra que Satanás había entrado en él, y Jesús le dice, ve a hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, vemos aquí esta actitud de Judas, ¿verdad? Judas se deja llevar, ¿verdad? Por sus deseos, por su situación. ¿Se acuerdan en la situación con la mujer que está enjugando los pies del Señor con sus cabellos, María? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Judas hace esta expresión, dice, ¿por qué están derramando ese perfume, ¿no? Podemos haberlo vendido por, me parece, 300 denarios, ¿no? Y Judas ya en sus deseos, su deseo de Judas era pues autosatisfacerse, ¿no? Sobresalir. Entonces, aquí vemos que
de esto podemos decir que cuando los deseos de la carne están tan arraigados en nosotros por el pecado, ¿no? E incluso hay personas que viven en la carne y dicen creer en Jesús. Este tipo de situación, aquel que vive en la carne no le va a importar, ¿verdad?, lo que tenga que hacer con tal de conseguir sus objetivos. Aquel que vive en la carne no le va a importar lo que tenga que hacer, a quién traicionar, a quién herir, a quién, de quién hablar, ¿verdad?, con tal de conseguir sus objetivos carnales, ¿no? Y comúnmente estos objetivos son lo que hace Satanás, ¿no? Que Satanás lo que hace es matar, robar y destruir, ¿no? Matar, eliminar a personas, ¿verdad?, que estorban mis deseos, robar, ¿no? Hay gente que roba con mentiras, que alteran facturas, que extraen material del trabajo, pastores que roban a creyentes, ¿no? Esta es la tendencia de Satanás, ¿verdad? Matar, robar, destruir, ¿no? Destruir familias, destruir iglesias, destruir personas, destruir amistades. Aquel que vive la carne va a actuar conforme a como Satanás es, ¿verdad? Matar, robar y destruir, ¿no? Esto es la naturaleza de Satanás, ¿no? Y esta es la tendencia, ¿verdad?, del pecado, como lo estaba pasando aquí con Judas, buscar satisfacer la carne. Por eso Jesús fue muy insistente cuando previamente le dice a los discípulos, tienen que velar, tienen que orar. ¿Para qué? ¿Se acuerdan que Jesús les dice, tienen que velar, tienen que orar? ¿Para qué? Para que no entren en tentación. Y eso es lo que pasa cuando nosotros dejamos, ¿verdad?, esta instrucción del Señor, velad y orar. Empezamos a entrar en tentación y empezamos a tener esa tendencia de matar, robar y destruir, ¿no? Y entonces la tentación, cuando nosotros nos apartamos de velar y orar, estar en el Espíritu, comenzamos esa tendencia a actuar en la carne, entonces la tentación comienza a ganar terreno, por lo tanto la carne comienza a predominar en nosotros, ¿no? Y es ahí cuando empezamos a traicionar, es ahí cuando empezamos a fallar, es ahí cuando no nos importa lo que tengamos que hacer con tal de satisfacer mi carne, con tal de satisfacer lo que yo deseo. No importa lo que tenga que mentir, con tal de que yo esté bien, ¿no? No importa a quién tenga que tirar, con tal de que yo esté bien. No importa a quién tenga que quebrantar, con tal de que yo cumpla mis objetivos. Eso es vivir en la carne. Esa es la tendencia de Satanás, ¿verdad? Quiero que vayamos a Juan 18. Juan 18, 4, 9. En esta misma situación dice así, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. Esto me encanta porque no es tanto de que lo arrestaron, sino Jesús es el que va, ¿verdad? Él se adelanta. Él sabía lo que iba a acontecer y él mismo va, él se entrega, como esta oveja, ¿verdad?, al matadero, como decía Isaías. Él se da en sacrificio y les dijo, ¿a quién buscáis? Parece ser que esta pregunta es una pregunta muy obvia, ¿no? Jesús, ya sabes que vienen por ti, ¿por qué preguntas, no? Pero no, o sea, Jesús está en el 5, dice, ellos respondieron. Jesús quiere ver cómo ellos responden y les dice a Jesús, Nazareno, Jesús les dijo, yo soy. Vean que antes de todo este plan que había ideado Judas, Jesús rompe con esos planes, ¿verdad? Antes de este beso, Jesús les dice, ¿a quién buscáis? Yo soy. Vean, yo soy, es el mismo yo soy que está en el Antiguo Testamento, cuando Dios se le presenta a Moisés, yo soy. Jesús está expresando aquí que Él es Dios. Como están buscando a Dios, yo soy. Y dice, y ahora sí dice, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Vean la poderosa palabra de Dios, el decir yo soy, ¿no? Como diciendo Jehová está aquí.
yo soy Jehová, yo soy Yahvé. ¿No? Y el 7 dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? ¿No? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Entonces, vean, aquí Jesús se adelanta, Él es el que se entrega, y es obvio que un criminal no se entrega por sí solo, ¿verdad? O sea, esto nos habla de que si Jesús se adelantó, si Jesús le dijo, yo soy el quien busca, esto nos habla de que Jesús no era un criminal, ¿no? Porque un criminal lo que hace es que se esconde, ¿verdad? Un criminal no quiere que lo arresten, pero Jesús es el que va hacia ellos. Entonces, Jesús no tenía la culpa de nada, Él no tuvo que esconderse, Él toma inmediatamente el control de la situación. Jesús en estos momentos, en este arresto, Él está tomando el control de la situación, ¿no? Por eso esta expresión de yo soy, ¿no? Como diciendo, ustedes se están presentando ante Dios mismo. Tal así que esta palabra, esta expresión de yo soy el que soy, ¿no? Hace que todos se caigan. Hace esta impresión, ¿verdad?, de la palabra, porque ellos conocían bien esta expresión del Antiguo Testamento. Cuando la primera vez que el Señor dijo, cuando Moisés le dice, ¿cómo te llamas?, ¿no? Y el Señor le dice a Moisés, le dice, yo soy. Entonces ellos sabían bien en los tiempos de Jesús qué significaba esta palabra, este nombre. Y entonces Jesús les hace ver que con una sola palabra Él podía exterminarlos. Jesús los hace ver aquí a estos hombres, a estos 600 hombres, que con solo abrir su boca, con solo suspirar, Él podía exterminarlos. Si con solo decir yo soy, ellos se cayeron, ¿no? Y podíamos decir que sus palos, todo lo que llevaban también se cayeron. Entonces, Jesús está diciendo, yo tengo el control de las cosas, ¿no? Pero el plan ya estaba trazado, el sacrificio tenía que hacerse, por eso les dice, dejen ir a estos. Les dice, yo soy, pero dejen ir a estos, está hablando de sus discípulos. Dice el 9, de ahí de Juan, dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces, ahora sí, después viene el beso de Judas, ¿no? El beso de Judas da la pauta para que ellos le echasen mano y le prendiesen. Ahora regresamos a Marcos. Marcos 14, del 45 al 46. Y entonces dice, y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, ¿no? O sea, la expresión de Judas de decirle maestro, maestro, ¿eh?, no va acorde a lo que realmente Jesús era para él. Para Judas no era su maestro ni su Señor. Él no solo fue capaz de besarlo, sino de llamarlo maestro. Estos dos simbolismos, el llamarle maestro a alguien o el besar a alguien, era un simbolismo de intimidad con él. Era un simbolismo de respeto, de mostrar autoridad a quien le hacías estas cosas, ¿no? Le dabas un beso a alguien. Y entonces Judas aquí no está mostrando eso. Judas está hablando hipócritamente hacia él para entregarlo, para traicionarlo. Entonces, solo hay dos formas de reencontrarnos con Jesús, ¿verdad? Ya sea tener comunión con Él de una manera real, íntima, o para traicionarlo. Solo hay dos maneras en las que tú te puedes encontrar con Jesús. Una, para tener comunión con Él, para llamarle maestro, para en este simbolismo de intimidad, tener una intimidad con Él, verlo a Él como autoridad, o la otra simplemente es acercarte para traicionar. Porque muchos pueden acercarse a Él, ¿verdad?, en domingo y tratar de darle este beso de intimidad a Él, cantar de su gloria, pero de lunes a sábado le traicionan, ¿verdad? O sea, ¿cómo eres tú ante la presencia de Jesús? ¿Cómo es tu encuentro con Jesús? Cuando tú te acercas a Jesús, ¿cómo es tu encuentro? Para tener una comunión íntima con Él, para estar con Él y meditar en su palabra, o simplemente
de traición. Porque si tú solamente vienes a Jesús el domingo y alzas tus manos y cantas de su amor, ¿verdad? Y te sensibilizas, pero de lunes a sábado es muy distinto, entonces tú te estás acercando por traición. Porque seguramente Judas tenía mucho respeto a Jesús cuando estaba con él, pero fuera de él, pues lo traicionó. Fuera de él quería extraer dinero, fuera de él era completamente distinto. Entonces, por eso quiero que entremos en esa reflexión. Cuando vienes a Jesús, ¿tú adoras a Jesús o hay adoración o hay traición de Jesús? Ahora, Jesús, sabiendo todo, le dice a Judas para su vergüenza. O sea, Jesús le expresa a Judas, después de que le da este beso, le dice lo siguiente. Vamos a Lucas 22. Dice así, entonces Jesús, después de esta acción del beso, le dice a Judas, Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Vean aquí, Jesús expone la crueldad de Judas. O sea, Judas no está bien visto ni por sus discípulos en estos momentos, ni por los otros 600 hombres. Y Jesús lo expone y dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Jesús expone esta crueldad, Jesús expone esta perdición de este hombre, Jesús expone la maldad de Judas. Nosotros podemos decir, ay, este Judas, qué mala onda, ¿no? ¿Cómo pudo traicionar? ¿Cómo pudo? Yo lo hubiera hecho distinto, ¿no? Pero no, ¿verdad? Judas muchas veces se parece a muchos cristianos hoy en día, ¿no? Creemos que no pasa nada, que entre semana podamos ver videos que no agradan a Dios, ¿no? Que podamos hablar con personas que no debemos hablar, ¿no? Que tengamos amistades con quienes no debemos de estar. Eso es una traición, ¿no? O pecar en contra de Dios en la semana y venir a cantarle aquí y alzar nuestras manos. Esa es una traición. Podemos sí jactarnos de Judas y decir, Judas, qué mala onda, pero necesitamos examinar nuestro corazón en cuanto a cómo somos nosotros, si no estamos pareciendo a este hombre. En la semana, ¿cómo estás siendo trabajador en la semana? ¿Cómo te estás dirigiendo a tu jefe? ¿Cómo estás tratando a tu esposa? ¿Cómo estás tratando a tus hijos? Los hijos, ¿cómo estamos obedeciendo a nuestros padres? El que un pecado persista en la semana, eso nos habla de una traición al Señor. Imagínate el Señor diciéndote en la semana, con ese video que estás viendo me traicionas, con esa persona con la que estás platicando me traicionas, que no es tu esposa o que no es tu esposo, o con ese tipo de mensajes que estás mandando, me estás traicionando. Es para que entremos en reflexión, hermano. Nos parece mucho lo que hizo Judas, ¿no? Y creemos que no pasa nada cuando hacemos nosotros otro tipo de cosas, ¿no? Tengamos cuidado. Nuestra carne no va a entender el plan. Judas estaba actuando conforme a su carne, conforme a sus deseos. Satanás ya estaba dentro de él. No le importó nada. No le importó incluso darle un beso al Señor. Este beso que tenía un simbolismo de intimidad, de respeto, de autoridad. Él faltó al respeto a la autoridad del Señor. Por eso el 47 dice, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja, ¿no? Saca uno de los que estaban allí, ¿sí saben quién fue? Pedro, ¿verdad? Ya lo vamos a ver ahorita en los pasajes paralelos. Pedro saca la espada y le corta la oreja a uno de los principales, a unos siervos, ¿no? Un siervo del sumo sacerdote. Juan hace referencia a que Pedro fue el que tiene esta acción. Juan 18:9 nos dice acuérdense que nos leímos que para que se cumpliese aquello que se había dicho, de los que me diste no perdía ninguno. Es probable que Pedro hubiese sido arrestado. Probablemente iban por todos los discípulos, por Jesús y por todos los discípulos. Pero recuerda que Jesús les ha dicho, aquí estoy yo, me entrego,
deja ir a los demás, dejen ir a los demás, no me estoy entregando. Pero Pedro la riega, ¿no? O sea, Jesús ya había abogado por ellos para que los dejaran ir, pero Pedro saca la espada y le corta la oreja. Pero dice aquí Jesús, te tiene que cumplir la escritura, que ellos se vayan, que ellos se dispersen. Y por eso Jesús hace lo siguiente, dice, fíjate lo que hace Jesús en Lucas 22:51, dice, entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Es decir, hace una última sanación el Señor Jesús, ¿no? Toma la oreja y sana la oreja de esta persona a la cual Pedro se la corta. ¿Por qué? Porque era necesario que se cumpliese la escritura. ¿Qué? Que los discípulos se dispersaran, ¿no? Que solamente el que iba a ser arrestado era el Señor Jesús. Entonces, este hombre al que le cortan la oreja era Malco, era el siervo del sumo sacerdote. Imagínense, ¿no? Cortarle la oreja a un importante, pues esto también ameritaba que Pedro fuese arrestado. Pero Jesús, ¿verdad? Para que se cumpliese la escritura, sana la oreja de este hombre, ¿no? Vean esta acción enérgica, esta acción equivocada de Pedro, que nos habla también de que Pedro estaba actuando conforme a su carne también. Jesús ya les había dicho, me voy a morir. Y es más, ustedes se van a dispersar, ustedes van a huir, ¿verdad? Entonces, aún así, debía hacerse conforme a las Escrituras. Jesús debía ir solo a la cruz. Nadie debía estar con él en la cruz, nadie de sus discípulos. Por eso Jesús actúa de esta manera, ¿no? Quiero que vayamos a Mateo 26, 52 al 54. Vemos aquí que Marcos no detalla lo que Jesús expresa a Pedro después de esta acción. Mateo 26, del 52 al 54. Dice, entonces Jesús le dijo, ¿a quién? Le está hablando a Pedro después de esta acción, le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Vean esta lección a Pedro. ¿Acaso no sabes, Pedro? O sea, ¿cómo tú te enfrentas a 600 personas, ¿no? ¿Acaso no sabes que yo puedo orar a mi Padre y que me puede dar dos legiones? 12, ¿verdad? 12 legiones de ángeles. Dice, pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Vean aquí al Señor Jesús, ¿verdad? De que es necesario que las Escrituras se cumplan al pie de la letra. Jesús estaba en estos momentos, estaba en línea con las Escrituras. Debía hacerse conforme lo que ya estaba escrito, ¿no? Pedro quería frenar este arresto cuando Jesús mismo les había dicho que ya era hora de entregarse, ¿no? Después de que ellos se despertaron, que estaban durmiendo, dice, ya es hora de entregarme, ¿no? Le dice, ¿acaso no crees que yo puedo orar para que vengan ángeles y evitar toda esta situación? Pero le dice, Pedro, así está escrito, así tiene que pasar, es necesario que así se haga. Pedro, muy valiente, ¿verdad?, a querer enfrentar a 600 personas, pero Pedro, aquí en contraste con el Señor, Pedro estaba fuera de las Escrituras, no estaba en línea con las Escrituras. Y de esto entendemos que la carne, ¿verdad?, no cabe en lo espiritual. La carne no cabe en lo espiritual, ¿no? La carne no está en línea con las Escrituras, ¿no? Ya citábamos la predicación anterior, Romanos 8, 8 al 9, que dice así, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros vivís según la carne, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Claramente, tanto Judas como Pedro estaban sido movidos, ¿por qué? Por la carne. ¿Cómo
¿Cómo tú respondes ante las circunstancias? ¿Cómo es tu respuesta cuando viene una circunstancia así, una circunstancia de peligro, por ejemplo? O una circunstancia de si un hijo tuyo está en peligro o si un familiar está en peligro. ¿Cómo? Y aquí yo quiero que reflexionemos porque muchas veces inconscientemente respondemos según la carne. Y es ahí cuando nosotros debemos reflexionar sobre si estamos en línea con las Escrituras y si estamos viviendo según el Espíritu, ¿no? Por ejemplo, cuando vas manejando, ¿no? Cuando alguien se te cierra, ¿cómo respondes inmediatamente? Cuando te empujan en el transporte, cuando alguien te exhorta o te hace una observación, cuando ves tu celular, ¿cómo reaccionas ante videos que no debes de ver? ¿No? Cuando tus hijos desobedecen, ¿cómo es tu reacción ante esto? Cuando tu esposa no te tiene la cena, ¿no? Cuando tu esposo no te ayuda a hacer alguna actividad que tú haces. Es ahí, vivir en el Espíritu es muy fácil en la iglesia, ¿verdad? Vivir así padre y vivir bien, pero cuando se vienen estas situaciones, ¿no? Con relación con tu esposa, tu esposo, cuando algo se te cierra, cuando alguien le hace daño a alguien, ¿no? Cuando un hermano no se compromete, por ejemplo, cuando no te salen las cosas como tú quieres, ¿no? Incluso un tiempo dejé de ver fútbol porque cuando perdí el Atlas, ¿no? Siempre pierde, pero, pero siempre me enojaba e incluso a veces salían cosas que no debían de salir, ¿no? Salía la carne, ¿no? Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a dejar de ver fútbol porque pues ya estoy diciendo puras maldiciones, ¿no? Y dejé así como bastante tiempo, ¿no? Pero en esas situaciones es donde más podemos darnos cuenta cómo tú respondes, cómo respondemos, según la carne, según el Espíritu. Cuando respondemos según la carne, es ahí cuando necesitamos darnos cuenta si de verdad estamos velando, si de verdad estamos orando, si de verdad estamos intensamente orando al Padre. Estamos en línea con las Escrituras. ¿Cómo? Ahora veamos, me encanta Jesús porque Él está en control de esta situación. O sea, no le sorprende que vengan por Él, no le sorprende tampoco cómo actúa Pedro, cómo está actuando Judas. Él conoce, Él sabe todo lo que iba a acontecer y toma el control de toda la situación, ¿no? El Señor Jesús. Y reprende a los de enfrente. Ahora, primero reprende a Judas, luego a Pedro, y luego va a reprender a los que están enfrente. Y dice el versículo 48. Dice el versículo 48, y respondiendo Jesús les dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas? ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con ustedes, o cada día estaba con vosotros, enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así, otra vez me encanta el Señor Jesús, para que se cumplan las Escrituras. El Señor, ¿verdad? Bien alineadito a las Escrituras, ¿no? Reprende a Judas, reprende a Pedro y reprende a todos los que estaban ahí. ¿Cómo? Dice, siempre estuve ahí y no me prendieron, ¿no? Pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Jesús responde a su manera ilógica y carnal de querer prenderle. Vean aquí que estas tres personas, o primero Judas, luego Pedro y luego estas personas estaban actuando conforme a la carne. Pero Él les dice, así debe suceder, para que se cumplan las Escrituras, ¿no? Aún en lo irracional, las Escrituras debían cumplirse. Y entonces, si la Escritura debe cumplirse, entonces, pues si el Señor Jesús nos enseña aquí que la Escritura debe cumplirse, entonces, pues esto nos habla de que tú y yo necesitamos conocer la Escritura. Y que si no conocemos la Escritura, entonces vamos a actuar y a vivir conforme a qué? A la carne. Esta es la enseñanza del Señor Jesús aquí, ante
Judas, ante Pedro y ante la multitud que tenía frente. A los tres les dice que tenía que hacerse conforme a la Escritura. Entonces, la pregunta es, ¿estás conociendo la Escritura? Porque cuando tú conoces la Escritura, entonces tú vas a saber qué hacer, cómo actuar, qué es lo que dice la Escritura para que se cumpla el plan de Dios, para que se cumpla la voluntad de Dios. Vivir la Escritura, para que estemos alineados a eso, para que cualquier situación que te venga, entonces tú puedas responder conforme a las Escrituras. No como Pedro, ¿verdad? Muy enérgico. No como Judas, a manera de traición. No como esta gente, ¿no? que traía palos, como si fuera un ladrón. Observa que cuando se vive la carne, la fe en Cristo colapsa. Versículo 50 dice, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Dónde estaban esos discípulos que decían, no, Señor, ¿cómo crees? ¿Cómo me voy a huir? Yo voy a estar contigo. ¿Verdad? Huyeron. Y dice el 51, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Estos dos versículos, solamente Marcos menciona esta situación con este joven. No vemos esta situación en Mateo, Lucas y Juan, ¿no? ¿Quién cree que sea este joven? Probablemente es Marcos, el mismo Marcos que se está escribiendo, ¿no? Entonces, ellos se dieron cuenta que no pudieron evitar el arresto, ¿no? Pedro, o sea, estos 12, ¿no? Y que eran 11 contra 600, imagínense, ¿no? Y uno más, porque estaba este joven que le seguía al Señor, estaba cubierto en una sábana, ¿no? Y es probable que sea que sea Marcos, ¿no? Quien probablemente era Marcos, quien había prestado la casa para que pasaran la última cena con ellos. Y probablemente Marcos, al ver que se acercaban, Marcos, pues con la prisa, agarró la sábana y quería de alguna manera como avisar, ¿no? De que venían a arrestar a Jesús, ¿no? Entonces, Marcos se une a los discípulos en este temor de ser capturado, en este temor de ser arrestado, el cual dice que lo agarran de la sábana y arrancan la sábana y huye desnudo, ¿no? Entonces, Marcos aún aquí se une a esta vergüenza de la huida, en el colapso de la fe en el Señor. Así que podemos decir de aquí que la carne no va a soportar lo espiritual. ¿Por qué la carne no soporta lo espiritual? Porque hemos dicho que Jesús ha dicho que la carne es débil, ¿no? Y basta con el tiempo para que entonces la fe colapse, ¿no? A que pase una prueba, entonces la fe colapsa. A que pase una situación difícil y la fe colapse, ¿no? ¿Por qué? Porque la carne no está dispuesta, la carne no quiere velar y orar, la carne no desea las Escrituras, la carne no está alineada a la palabra de Dios. Por eso la fe colapsa. La fe colapsa, y cuando la fe colapsa es huir de Jesús. Mejor huyo de Jesús, ¿verdad? Porque como yo vivo en la carne, me canso tanto de seguir a Jesús, no veo respuesta, entonces pues ya no creo en Jesús, ¿verdad? Por eso mucha gente, ¿verdad? Viene 2, 3 domingos y se va. ¿Por qué? Porque su carne predomina, su fe colapsa, ¿no? Porque como viven en la carne, quieren satisfacer sus deseos de la carne. Y como la palabra de Dios no está para satisfacer nuestra carne, pues entonces esta gente que vive en la carne, pues no encuentra esa satisfacción, ¿no? Y por eso dice, no, yo creo que mejor me voy por otra línea, ¿no? Entonces, por eso mucha gente, viene 2, 3, se va, porque la carne predomina. Por eso te dicen que eres de mecha corta, ¿eh? Algunos que eres de mecha corta, porque vives en la carne, porque cualquier situación te enciendes y quieres actuar conforme a la carne. Por eso muchos que te dicen eres cristiano y estás actuando así, ¿no? O muchos no te aguantan en tu casa, muchos no te aguantan en la familia, en la iglesia. ¿Por qué? Porque tu carne predomina y tu fe colapsa porque tú quieres satisfacer tus deseos carnales.
y no es el espíritu, ¿verdad? Ese espíritu de amor, ese espíritu de paciencia, ese espíritu de prudencia, de dominio propio, ¿verdad? La que te guía. No es el espíritu que te dice tienes que estar alineado con las escrituras, que debes responder con paciencia, con prudencia ante cualquier situación. Dice Gálatas, no satisfagáis las obras de la carne, ¿no? Dice, más en específico, digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Colosenses 3, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Esa es la instrucción de hoy, hermanos. No satisfagáis los deseos de la carne. Esa es la instrucción de hoy. Haz morir lo terrenal en ti. Haz morir todas estas cosas. No actúes como Pedro, ¿no? Así, muy enérgico a las cosas, ¿no? Sé prudente. El Espíritu te va a dar la prudencia, el Espíritu te va a dar la paciencia. Cuando suceda una situación en tu familia en la que tu hijo hizo algo en la escuela, sé prudente. No llegues y, a ver, ¿qué hiciste, no? Cuando no ves, en la iglesia, yo sé que a veces nos molestamos porque hay inconstancia y todo, pero seamos prudentes, seamos amorosos con los demás. No satisfagáis los deseos de la carne. Hacer morir lo terrenal. Judas fue llevado por la carne y traicionó a Jesús. Tuvo un final fatal, Judas. Pedro actuó conforme a la carne, huyó y negó al Señor, ¿no? Después lo va a negar 3 veces. Pero fue transformado. Vean aquí la diferencia, ¿verdad? De Judas. El fin de Judas fue fatal, pero Pedro, a pesar de que lo negó y esto, él fue transformado, ¿no? Y esto nos habla de que tenemos esperanza. Tenemos esperanza aún. Si Pedro fue transformado, nosotros podemos ser transformados por el Señor Jesús, ¿no? Si tú crees que Jesús subió a la cruz por tu pecado y te rescató de tu vana manera de vivir y confiesas que Él es tu Señor, serás salvo, dice la palabra de Dios. Y entonces Él te da su espíritu para que vivas a razón de su espíritu, para que vivas a razón de las Escrituras, ¿no? Que vivas a razón de su gloria y teniendo una vista fija en la eternidad con Jesús. Mas si tú ya has creído, ¿no?, que tú, a la luz de este mensaje, a la luz de esta reflexión, tú puedas seguir perseverando, tú puedas seguir perseverando en la medida que vas creciendo, en la medida que vas velando, en la medida que estás orando, en la medida que estás siendo paciente, que te estás dejando llevar por el Espíritu de Dios, ¿no? Venciendo la tentación. El Espíritu vence la tentación, haciendo morir los deseos de tu carne. Que sigas asimismo animado a la obediencia, esperando con gozo el regreso del Señor. Hazte un examen de cómo ha sido tu comportamiento, hazte un examen de cómo respondes en las situaciones difíciles, en las situaciones que te molestan. Respondes en tu trabajo, respondes en tu familia, respondes a tus padres. Haz un análisis. Y si en ese análisis tú dices, yo creo que predomina más mi carne, entonces arrepiéntete. Entonces pídele al Señor, ora intensamente como el Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús oraba intensamente. Y dile al Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, dame tu espíritu para poder moderar mi manera en cómo respondo a otros, ¿no? Mi manera en cómo trabajo, mi manera en cómo enseño a mis hijos, cómo soy con los demás. Y entonces, que seamos como Pedro, ¿no? A lo mejor algunos tenemos un carácter más enérgico, algunos somos más enojones, algunos somos más, mostramos un carácter distinto a otros, pero que en ese sentir todos seamos guiados por el Espíritu, que andemos como el Espíritu y no satisfaguemos los deseos de nuestra carne. Amén. Vamos a orar.
Gracias, Señor, gracias te damos por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias porque nos enseña, nos permites reflexionar, nos permites examinar nuestro corazón, Señor, y yo sé, Señor, yo sé porque lo vivo en carne propia, Señor, que muchas de las veces nuestro actuar es en la carne, Señor. Cuando ocurre algo que nos molesta o cuando no estamos de acuerdo con alguien, a veces respondemos mal, a veces tenemos una mala actitud con los demás, Señor, en nuestras familias. Muchas veces al que no salgan las cosas como queremos, Señor, actuamos conforme a nuestra carne, Señor. En tu iglesia también, Señor, en todos los aspectos, Señor, somos llevados por nuestra carne, y esto es la razón, Señor, de que no hemos considerado al 100% que lo que está escrito. No hemos considerado que en tu palabra tú nos llamas a velar, a orar, a estar atentos, a atender, a obedecer tu palabra, Señor. Que esta reflexión nos lleve, Señor, a ser conscientes de que necesitamos todos los días urgentemente estar atentos, estar orando intensamente hacia ti, ser llevados por tu Espíritu, ser guiados por tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre, danos tu Espíritu y tal como Jesús dice, Señor, que el Espíritu está dispuesto, que podamos nosotros tener esa disposición a buscarte para que tu Espíritu pueda obrar en nosotros y tenga esa disposición de buscarte, de anhelarte, de ser prudente, de ser pacientes, puesto que esos son los frutos que el Espíritu hace en nosotros, sobre todo el amor, Señor, porque tu palabra dice que si no hay amor no vale nada hacer las cosas. Así que ayúdanos, sé tú en nosotros, permítenos no solo examinarnos hoy, todos los días, y así entonces comprender tu palabra, vivir en línea con lo que ya está escrito, con lo que tú ya has dejado escrito en tu palabra. Así que gracias por este tiempo, gracias por todo lo que tú haces y eres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.